Hermanas y hermanos, saludos y bendiciones. Dios les bendiga mucho, mucho, mucho. Comenzamos a esta hora el programa La Vida en Cristo, dando gracias por todas sus bendiciones y pidiendo que siempre nos sostenga en su gracia y en su amor. Pidamos la luz y la sabiduría del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiado por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanas y hermanos, Dios les bendiga. Bendiciones. Hoy vamos a tratar el tema de Jonás. Jonás se aleja de Dios. La lectura de Jonás es una gran catequesis para nosotros. ¿Qué pasa en nuestras vidas cuando queremos alejarnos de Dios? Cuando queremos huir de Dios, cuando queremos desobedecer a Dios. ¿Qué pasa? Eso nos lo presenta este capítulo 1 del libro de Jonás del Antiguo Testamento. Dice la palabra de Dios que la palabra de Dios fue dirigida a Jonás y le dijo: levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, y predica contra ellos, porque su maldad ha subido hasta mí. Es decir, Jonás es un hombre que dice él mismo: yo soy judío, yo soy religioso, yo sirvo a Dios. Oigan bien, como muchos, ay, sí, yo sirvo a Dios, yo soy un gran católico, yo voy a la iglesia, ¿verdad? Ay, sí. Entonces, cuando viene la palabra de Dios, cuando viene la invitación de Dios, cuando Dios nos da una orden, nosotros no estamos en eso. Y entonces resulta que se levantó Jonás, pero fue para huir de Dios, para irse lejos de Dios. Capítulo 1, versículo 3. Se levantó Jonás, pero para huir a Tarsis, lejos de Dios, lejos de su presencia. Y entonces se fue a Jaffa. Eso es en el norte de Israel, ¿verdad? Cerca de donde está hoy el aeropuerto de allá de Israel. Se levantó y se fue huyendo de Dios, ¿verdad? Llega a Jaffa para irse a Tarsis. Entonces, huyendo de Dios, dice la palabra de Dios, descendió a Jaffa, donde encontró un barco que salía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos del rostro de Dios. Oigan bien, Jonás se aleja de Dios y paga. Él paga para huir de Dios. ¿Y dónde se mete Jonás? Se mete en un barco, se mete en el mar. Ya aquí hay una situación. Jonás, huyendo de Dios, paga y se mete al mar. ¿Qué es el mar en la Biblia? El mar es el lugar de la turbulencia, el lugar de la inseguridad, el lugar de los problemas, el lugar de las dificultades. Es decir, el mar es signo del pecado. Jonás se aleja de Dios y se mete en el mar. Se mete en el mundo del pecado, en el mundo del problema, en el mundo de la inseguridad, en el mundo de la inestabilidad, de la desarmonía, ¿verdad? Cuando nos alejamos de Dios, ¿para qué es? No es para nada bueno, ¿verdad? Yo hasta ahora, 28 años de sacerdote, no he visto por ejemplo, una mujer que me diga: padre, mi esposo rezaba, iba a la iglesia y qué malo era ese hombre. Pero ahora, después que ya no reza, después que está lejos de Dios, después que ya no va a la iglesia, después que no vive en los sacramentos, qué santo es mi esposo. Ay, se ha convertido en una ovejita mansa. Yo hasta ahora no he oído ese testimonio.
O los papás que digan, mis hijos iban a la iglesia, eran monaguillos, servían allá en la iglesia y eran tan malos, muchachos malos eran esos muchachos cuando iban a la iglesia. Ahora que ya no van a la iglesia, qué buenos son. No, el que se aleja de Dios como Jonás se mete al mar, en lugar de las dificultades, en lugar de los problemas, ¿verdad? Pero hay otra cosa. Para usted acercarse a Dios no tiene que pagar. Para alejarse a Dios y meterse al problema sí tiene que pagar. Es decir, todo lo que es pecado conlleva gastos, conlleva dinero. Por eso en la gracia de Dios la vida sale más barata. Pero cuando usted quiere meterse al mundo, meterse a los problemas, eso sale caro. La prostitución sale cara, el alcoholismo sale cara, la borrachera sale cara, la drogadicción sale cara, los vicios de juego sale caro, meterse a los casinos sale caro, meterse al consumismo y al materialismo, todo eso sale caro. Es decir, cuando dice que Jonás paga para meterse al mar, simboliza eso. Es decir, para usted vivir una vida de pecado, eso no sale gratis, eso sale caro. Y entonces, se fue, ¿verdad? Muy bien. Todo comienza muy bien. Pagó y muy bien, sí, muy bien, ¿verdad? La entrada al pecado es facilito. Pero después que usted se mete, ahí viene el problema, ¿verdad? Paga, ay, muy bien, estoy en el barco. Sí. Me alejé de Dios, voy, sí, muy bonito comienza todo. Pero cuando usted se mete al mar, es decir, al mundo del pecado, ahí comienzan los problemas. Entonces, dice, lo primero es que viene un fuerte viento sobre el mar, causando una tempestad grande. Es decir, cuando usted se mete al mundo del pecado, ya usted no va a tener paz. Lo primero que se pierde es la paz. La turbulencia que provoca ese viento en el mar simboliza la inestabilidad, ¿verdad? Que provoca el pecado. Ya usted va a perder la paz, la armonía, la tranquilidad, el sosiego. Usted va a perder todo eso. Usted se va a meter en un mundo de vaivén, en un mundo de zigzagueo, en un mundo donde usted no tiene tranquilidad, ¿verdad? Me decía un señor que este señor de 70 y tantos años, casado por mucho tiempo, con 2 hijos, varones, pues él se le presentó la oportunidad de una jovencita que le puso asunto. Una jovencita mucho más joven que la esposa que él tenía. Y entonces él abandonó esa familia para meterse con la jovencita. Y dice él que desde que se metió con esa jovencita, que cómprame esto, que búscame esto, que yo quiero esto, que me lleve a tal parte, que yo quiero ir a fiesta, me voy con mis amigas y vengo mañana. Dice que le comenzaron los problemas, los vaivenes, las dificultades, no dormía y la exigencia de esa mujer. Ya usted sabe, cuando un viejo se mete con una muchacha, con una joven, hay que pagarle los gustos, ¿verdad? Y dice que empezó el problema, empezó la dificultad, empezó el desasosiego. Y entonces, hermanas y hermanos, ahí le comenzaron los problemas. ¿Y qué pasó? Que este hombre entonces, buscando un poquito de tranquilidad, iba a su casa donde su esposa, pero ya la esposa le decía, vete de aquí. Y cuando iba a saludar a los hijos, ya los hijos no los recibían como antes, ¿verdad? La unión con esta mujer no la soportó por mucho tiempo. Y cuando ya quiso buscar a su esposa, la esposa no quiso. Y cuando ya se reunía con los hijos, ya los hijos no lo veían de igual manera. Él había perdido la autoridad moral frente a sus hijos. Y ese hombre lloraba como un niño. No tenía problema económico, ¿verdad? No tenía problemas materiales. Sus problemas eran morales y lloraba como un niño. Y me decía él, yo le digo eso porque él mismo me dijo, dice, padre,
Dígale eso a la gente, que el que tenga a su esposa, el que tenga a sus hijos, que no se mete en problemas, que yo dejé a mi familia para meterme en problemas y hoy me lamento de eso. Y ya un hombre de 70 años, más de 70 años, usted llegará viejo, solo, sin el cariño y el respeto, sin la obediencia de sus hijos, sin el cuidado de la esposa, ¿verdad? Que ya dijo, hasta aquí llegó esto. Yo eso no te lo perdono. Por eso, hermanas y hermanos, este Jonás dejar a Dios en meterse en el mar, es decir, en meterse en el problema, ¿verdad? Entonces, Jonás se convierte en un problema. ¿Qué pasa? Que la misma actitud de la lejanía de Dios crea una situación, crea un ventarrón, crea un huracán, crea una inestabilidad en ese barco, que todo el que está en el barco está en peligro. Peligro de hundirse, peligro de ahogarse, peligro de perder todo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros estamos en pecado, hay una influencia de parte nuestra hacia lo que está alrededor. El hombre borracho, el hombre infiel, la persona en droga, no es solamente él mismo que sufre y padece el estrago del pecado, sino que eso se convierte en un azote para todo aquel que está alrededor. Un muchacho en droga le daña la vida a la mamá, al papá, a los hermanos. Hay que ver dónde se deja el dinero y dónde se dejan las cosas. Porque el que está en droga, el día que no tiene dinero, se roba lo que sea. Les roba a la mamá, al papá, a los hermanos, lo que hay en la casa. Yo recuerdo un señor que murió antes de tiempo porque su hijo se metió en droga y ya era un hombre que su esposa había muerto. Y entonces el hijo en droga. Y entonces el hijo empezó a robarle todo. Le dejó la casa vacía. Y lo último que le robó fue el tanquecito de gas con el cual cocinaban alguito. Ya ahí no había ni dónde cocinar. Ese hombre se metió en una amargura y en una depresión que murió fruto del sufrimiento que le dio su hijo en droga, ¿verdad? Es decir, el pecado es una cosa que absorbe todo, que destruye todo. Y no es solamente, vuelvo y repito, el que está en el pecado, el que se mete en el mar, que sufre los embates de la lejanía de Dios, sino que eso provoca un desasosiego, un desacierto, un problema, un sinsabor, que todo el que está alrededor sufre eso. El alcohólico, el borrachón, el drogadicto, ¿verdad? Se lleva de paro la mamá, el papá, los hermanos, la esposa, los vecinos, ¿verdad? Es decir, eso llega lejos. Resulta que el mar empieza a moverse y ese barco empieza a hundirse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno invocaba a su Dios. Después echaron la carga del barco al mar para sacarle peso. Es decir, hay un problema. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Al principio, una persona la persona que está en droga provoca una situación. ¿Y qué es lo que está pasando? Se pregunta la gente, ¿por qué nos hundimos? ¿Cuál es la situación? Incluso, oigan bien, cuando hay pecado, aún el otro no lo sepa, lo percibe. Se percibe el problema, el desacierto. Usted va a una casa donde hay incomprensión, donde hay violencia, y aún mientras usted esté ahí, ellos se comporten como angelitos, pero usted percibe lo que hay. La gente empieza a percibir ese problema que hay. El barco se está hundiendo, el mar no se está tranquilo, y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, hay una situación aquí que a mí me
que me causa gracia, ¿verdad? No sé si esa es la palabra. Dice, Jonás, mientras tanto, había bajado al fondo del barco para tomar descanso y dormía profundamente. Mientras el barco se está hundiendo, Jonás está tranquilo. Jonás está durmiendo profundamente. ¿Qué significa eso? Es la persona que está en pecado y se ha acomodado en el pecado, ¿verdad? Una gente borracho, alcohólica, ha gastado todo lo suyo en alcohol. Yo estoy bien. Yo no necesito ayuda, ¿verdad? No. Los que están bien, los que están mal son los otros. Lo mismo sucede en el mundo de la drogadicción. ¿Cuántos muchachos destruidos, arrabalizados, acabados por el consumo de droga, ¿verdad? Yo estoy bien. Yo no necesito ayuda. A mamá y papá hay que consolarlo, pero yo estoy bien. ¿Por qué? Porque el demonio como que nos adormece a nosotros, ¿verdad? En el pecado. ¿Cuánta gente jugando hasta lo que no tiene? Y ellos están bien. ¿Cuánta gente que beben todos los días? Y ellos están bien. ¿Cuánta gente? Y el pecado viene siendo como una cirrosis hepática que comienza con un problema en el hígado que no duele. Usted no siente nada. Y después eso va pasando a un cáncer en el hígado y el hígado se va calcomiendo como un ratón que se va comiendo un queso. Así se va calcomiendo el hígado. Y usted no siente nada. No siente nada. La cirrosis es una cosa que si usted no frecuenta el médico para detectarlo, eso va acabando con usted, va acabando. Y cuando usted siente un dolorcito, que usted ya va al médico, ya usted tiene la barriga como una tambora hinchada, ¿verdad? Y barrigón, etc. Entonces, cuando lo llevan al médico, le dice el médico, ya no hay que hacer. Es lo mismo que el cáncer. Un cáncer en el estómago. O me decían de un señor que fue a Santo Domingo y sintió como una gripecita. Y pensó que eran los cambios del avión. Y vino para acá otra vez con lo mismo. Y cuando fue al médico, le dijo el médico, usted lo que tiene un cáncer en la garganta. 2 semanas de vida tiene usted. Oigan bien, ese cáncer trabajando, acabando, calcomiendo, pudriendo, pero de manera silenciosa. Y el otro muy bien, tranquilo. Recuerdo que me dijeron de una persona que conocía, padre, fulano se está muriendo. Y yo fui a verlo. Y cuando entré a verlo, estaba acabado, destruido, ¿verdad? Y yo le dije, fulano, ¿cómo tú estás? Ay, yo estoy bien. Ya me operaron y ya me sacaron lo malo que yo tenía. Yo me paro un día de esto de aquí. Y cuando le pregunté a la mamá, me dice la mamá, no, padre. Se abrió para operarlo, pero está tan podrido que el médico dijo que no hay nada que hacer, pero a él no se lo hemos dicho. Él cree que está bien. Él está muy conforme, pero él se está muriendo. Oigan bien, eso pasa con el pecado, que a veces estamos tan podridos, pero pensamos que estamos bien. Pensamos que no hay ningún tipo de problema. Y la muerte ahí tocando la puerta. Por eso, hermanas y hermanos, Jonás se aleja de Dios, se mete en el mar, es decir, en el problema. Viene la tormenta que provoca el pecado. El barco casi se hunde, ¿verdad? Llevándose por delante todo el que está alrededor, ¿verdad? Como el pecador se lleva a todo el mundo. Entonces, pero Jonás duerme porque se ha acostumbrado. El ser humano es un animal de costumbre y nos acostumbramos hasta el mal, al pecado, al sufrimiento, a la lejanía de Dios, a sacarle lágrimas a mamá y papá, a destruir el hogar, acostumbradito, y dormimos muy bien. Y la mamá desvelada, trasnochada, ¿verdad? Entonces,
Alrededor de Jonás todo es tormenta, una tormenta provocada por él mismo. ¿Por qué? Por la lejanía de Dios. Porque dice un escritor, el mal, ¿qué es? La ausencia de Dios en el corazón del hombre. El que no tiene a Dios en su corazón, lo que provoca a su alrededor, no es paz, ni tranquilidad, ni armonía, sino tormento, dolor, sufrimiento, ruina. El barco se está hundiendo, ¿verdad? Entonces, Jonás acomodadito ahí. Entonces, viene uno del barco, los del barco le dicen, muchacho, pero ¿qué tú haces durmiendo? Levántate de ahí. Es decir, el que está en el pecado siempre encuentra a alguien que le dice, levántate, a un retiro, busca a Dios, sal de ese problema, sal de esa adicción, sal de esa situación pecaminosa. Pero cuando nos hemos acostumbrado al pecado, estamos muy bien. Ahora, aquí hay una cosa. Cuando a Jonás le dicen, sal de ahí, cuando Jonás sale, ¿verdad? De que se ha levantado porque le han dicho, párate de ahí, muchacho, ¿qué es lo que tú haces ahí? Le dicen, el capitán se acercó a él y le dijo, ¿cómo tú estás durmiendo? Levántate e invoca a tu Dios, invoca a Dios. Es una catequesis muy bien hecha este libro de Jonás. Busca a Dios, quizás se acuerde de nosotros y no pereceremos. Entonces, después se dijeron unos a otros, echemos suerte para saber quién nos trajo este mal, quién nos trajo esta maldición, quién nos trajo esta desgracia, quién está provocando esto. Entonces, la suerte cayó sobre Jonás. Él era el problema, es decir, el hombre lejos de Dios, el que huye de Dios, ¿en qué se convierte? En un problema. Un problema que, vuelvo y repito, no solamente lo padece él, sino todo el que está a su alrededor. Entonces le dijeron, tiene que haber un causante de nuestra desgracia. Enséñanos, pues, cuál es tu oficio y de dónde vienes. Esto aquí me resulta gracioso. Para mí esta es una catequesis perfecta. Dice, ¿cuál es tu país? ¿Y de qué pueblo eres? Entonces empezó a decirles, oigan lo que dice Jonás. Dice, soy hebreo y temo a Yahvé, Dios del cielo, que hizo el mar y lo que contiene, ¿verdad? Es decir, yo soy hebreo, yo temo a Yahvé, ¿verdad? Yo soy muy religioso, soy muy creyente, yo soy católico, ay sí, yo soy católico, como dicen muchos. Yo temo a Dios, ¿verdad? Yo creo tanto en Dios, tanto y tanto en Dios. Oiga, Jonás no es un hombre ateo que no crea, ni de una comunidad alejada de Dios, es de la comunidad de los hebreos. Y sin embargo, no quiere asumir el compromiso que Dios le pone. Esto es otra enseñanza para nosotros, los que nos llamamos cristianos, los que nos llamamos católicos. Nos llamamos católicos, pero asumo yo la responsabilidad que Dios me pone, como la responsabilidad que Dios le puso a Jonás, que él rehusó y quiso huir de ella, ¿verdad? Entonces yo soy hebreo y temo a Yahvé, Dios del cielo, que hizo el mar y todo lo que contiene. Entonces, aquellos hombres tuvieron gran miedo y le dijeron, ¿qué es lo que has hecho para que estemos así? Para que estemos en este terremoto aquí dentro del mar, que nos vamos a hundir todo. Pues a ver, entonces, ¿qué es lo que has hecho? Pues ahora esos hombres sabían que huían de la presencia de Yahvé. Le dijeron, ¿qué haremos contigo? Es decir, él le dijo, lo que pasa fue que Dios me encomendó que fuera a Nínive a predicar y yo no quería ir para allá. Yo no quiero problemas ni compromiso, ¿verdad? Yo no me quiero meter en eso y ando huyendo de Dios. La culpa es mía. ¿Y qué cosa más bonita
cuando el hombre asume la responsabilidad de aquello que le acontece, cuando el hombre asume su responsabilidad. Yo soy el culpable de esta situación. Llévenme y arrójenme al mar, y éste se calmará, porque sé que por culpa mía les ha sobrevenido esta tempestad. Oigan bien, es mi culpa, dice Jonás. Ya ahí hay un cambio, ¿verdad? Va a haber un cambio. ¿Por qué? Porque Jonás está asumiendo su responsabilidad, su culpa. Cuando una persona asume su responsabilidad, la cosa cambia. Recordemos ¿qué sucede cuando queremos tapar nuestra responsabilidad, cuando queremos tapar nuestras culpas, ¿verdad? Pensemos nosotros en la persona de David. David se acuesta con una mujer ajena, siendo rey, pecado, la mujer de Urías, que se llamaba Jezabel. Entonces, ella queda embarazada. Y David lo que quiere es tapar lo que ha hecho. Que no se sepa. Quiere tapar su culpa. Y por tapar su culpa, entonces, mata o manda a matar a Urías. Entonces, ya tapó eso, ¿verdad? Pero David no se siente bien. Porque David está buscando las mil maneras de tapar su culpa, de tapar su pecado. Y resulta que viene el profeta Saúl y a través de una historia que le hace, dice, tú has pecado. Tú eres ese hombre que ha traicionado a Dios con tus obras. Sí, es verdad, yo he pecado contra el cielo y contra Dios, dice David. Inmediatamente David asuma su responsabilidad. Cuando David dice, verdad, yo pequé, entonces ahí empieza a cambiarle la cosa, hace penitencia, hace sacrificio, hace oración, y entonces Dios le devuelve la gracia que él ha perdido. Por eso vemos nosotros en los orígenes no fue así. Es decir, ¿quién se hizo cargo de el problema del pecado original? Mira, Adán, ¿qué pasó? Tú pecaste. No, fue esa mujercita que tú me diste. Mira, Eva, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, esa culebrita que andaba por ahí. Y si Dios sigue preguntando, todavía anduviera preguntando. Porque nadie dice la culpa es mía. Por eso, hermanas y hermanos, queremos recobrar la gracia de Dios después de haber pecado contra Dios. Acudamos a esa fuente de gracia y misericordia que es la confesión, donde Dios te devolverá la gracia, donde Dios limpiará tu corazón y limpiará mi corazón. Que Dios nos dé la gracia de la humildad para reconocer nuestras culpas, ¿verdad? Entonces, inmediatamente, Jonás confiesa su pecado. Es una confesión que hace Jonás. Llévenme y arrójenme al mar, es decir, castíguenme, y el mar se calmará, porque sé que por culpa mía les ha sobrevenido a ustedes esta tempestad. Pues por más que los marineros se esforzaban remando por alcanzar tierra, no podían, y el mar cada vez más se ponía más agitado. Entonces invocaron a Yahvé y le dijeron, oh Yahvé, no nos hagas perecer a todos por causa de este hombre. Si nos consideres culpable de su muerte, ya que tú, Yahvé, has obrado todo según deseaba. Luego, llevando a Jonás, lo tiraron al mar. Pero ya Dios se va a hacer cargo de Jonás. Dios se va a hacer cargo de ese hombre que ha confesado su culpa. Es mi culpa, dice Jonás. Entonces ya Yahvé, Dios,
va a obrar a favor de ese hombre que humildemente ha confesado su culpa, ¿verdad? Entonces lo tiraron al mar y el mar calmó su furia, ¿verdad? Aquellos hombres temieron a Yahvé y con gran respeto le ofrecieron un sacrificio e hicieron votos. Entonces Yahvé ordenó a un gran pez que tragara a Jonás, es decir, el pez que se traga a Jonás, ¿en qué se convierte? Se convierte en una fuente, un lugar de descanso de ese hombre que venía tan agitado. Y Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Recordemos que Jesucristo utiliza esta imagen de Jonás para significar sus 3 días que va a durar en el vientre de la tierra. Como Jonás duró 3 días en el vientre del cetáceo, de la ballena, Jesús va a durar 3 días en el vientre de la tierra. Entonces Jonás dirigió esta oración a Yahvé, su Dios, desde el vientre del pez. En mi angustia llamé a Yahvé y me respondió. Grité desde el lugar de los muertos y tú oíste mi voz. Me habías arrojado en el corazón del mar y la corriente me cegaba. Tus olas y tus remolinos pasaban sobre mí y dije, he sido arrojado de tu presencia, nunca más veré tu santo templo. Me subían las aguas hasta el cuello, al abismo me rodeaban, las algas se enredaban en mi cabeza, a las raíces de los montes descendí, al país cuyo cerrojo se cierran para siempre. Pero me hiciste subir de la fosa, oh Yahvé mi Dios. Cuando en mí se me desfallecía el alma, me acordé de Yahvé, y mi oración llegó a ti y tu santo templo. Los que sirven los ídolos vanos sacrifican sus esperanzas, pero yo en acción de gracias te ofreceré un sacrificio y cumpliré mis votos. De Yahvé viene mi salvación. Me salvé, pero por obra de Yahvé, ¿verdad? Una oración de abandono a Dios y una oración también que traduce y describe la misericordia de Dios. Yahvé tuvo misericordia de mí y me salvó. Pero miremos una cosa. ¿Cuándo comienza la obra de Dios a favor de Jonás? Cuando Jonás se confiesa, cuando confiesa su culpa. Es mi culpa, por eso ha venido esta desgracia. Mientras la persona quiere tapar lo que ha hecho, quiere tapar su culpa, entonces no hay tranquilidad ni sosiego. Entonces, miremos por segunda vez, ya la cosa cambia totalmente. Ese hombre que era hebreo, ese hombre que le temía a Dios, le temía a Yahvé, vivía una vida muy disipada y pensó incluso que se podía huir de Dios. No quería responsabilidad y sacrificio, pero tuvo esa experiencia de Dios. ¿Qué experiencia? Una experiencia que él experimenta en viva carne. Mi salvación ha venido de Yahvé, mi salvación ha venido de Dios. Y entonces, por segunda vez, la palabra de Yahvé llegó a Jonás y le dijo, levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y anuncia lo que yo te diga. Se levantó Jonás y fue a Nínive como se lo había ordenado Yahvé. Ya después de esa experiencia viene la obediencia. Recordemos eso, fue muy fundamental. ¿Qué es la fe? La fe no es una idea bonita que yo tenga en la cabeza de cómo es Dios. Porque hasta el diablo sabe que Dios existe. La fe es obediencia. Ese hombre que dice, yo temo a Yahvé, ya comienza una actitud de fe. Se levantó Jonás y fue a Nínive como se lo ordenó Yahvé. Es decir, ya voy a hacer la cosa no como yo diga, ni huyendo de Dios ni a mi manera,
sino como me lo diga Dios. Eso de que yo creo a mi manera y hago la cosa como yo quiera en la vida de fe, eso nos lleva al cielo. Lo que nos lleva al cielo es la obediencia a Dios. Por eso el padre de la fe es Abraham. ¿Dónde estuvo puesto de manifiesto la fe de Abraham? En la obediencia a Dios. Obedeció a Dios. Entonces, se levantó Jonás y fue a Nínive como se lo había ordenado Yahvé. Nínive era una ciudad muy grande. Se necesitaban 3 días para atravesarla. Jonás entró en la ciudad e hizo un día de camino pregonando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Es decir, ya hay muchos elementos muy importantes subsiguientemente en esta lectura, pero esencialmente, hermanas y hermanos, saquemos las enseñanzas que nos da el libro de Jonás. Hermanas y hermanos, cuando nosotros nos alejamos de Dios, al igual que Jonás, nos adentramos al mar. Y el mar es el lugar donde muchos mueren, donde muchos vomitan, donde muchos tragan agua, donde muchos se pierden. El mar es el lugar del pecado. Y de ahí solamente nos saca Dios. Cuando nos adentramos al mar, cuando nos adentramos en la profundidad del pecado, de ahí solamente nos saca Dios. Porque una cosa, uno ver el mar de lejos, pero otra cosa cuando tú te adentras. Lo mismo el pecado. Una cosa tú ves el pecado de lejos, pero otra cosa cuando tú te adentras. ¿Cuáles son los mares en los que nos adentramos nosotros cuando nos alejamos de Dios? Pensemos nosotros, el mar del aborto. Desobediencia a Dios, no matarás. Nos adentramos, huimos de Dios y nos adentramos a ese mar, pensando que vamos a encontrar en el aborto una solución. El aborto nunca es una solución. Te adentras en este mar del aborto y la justicia te absorberá. Tus amigas te dirán: eso no es nada. Quienes te conocen a tu alrededor te dirán: qué bien lo hiciste. Pero hay alguien que te condenará eternamente mientras vive en este mundo, que es tu conciencia. El dolor y el sufrimiento más grande que puede tener un ser humano es el dolor de una mujer después de haber abortado. ¿Y por qué? Porque es el asesinato más horrendo y más terrible contra la criatura más inocente y más vulnerable. Por eso, no depende de que tú... eso es para gente que tenga conciencia de fe. Yo me acuerdo de las primeras veces que yo viajé aquí a los Estados Unidos. Estoy hablando de, 25 años. Pero hace como 20 años más o menos. Una mujer embarazada de 2 niños iba a abortar. Yo estaba en Puerto Rico y viajé a los Estados Unidos a ver si detenía ese aborto. Y llegando aquí me dijeron: ya lo hizo. Después decían: no, pero fulana abortó, pero ella no va a sentir nada porque esa muchacha nunca se ha criado en la iglesia, nunca ha rezado rosario, nunca ha leído la Biblia. Es decir, no vive una vida espiritual. Y como no vive una vida espiritual, pues no siente ningún remordimiento. Y resulta que esa persona, meses después, o quizá 1 año o 2, día estoy yo en Villa Tapia, en la casa, y veo ese carro que se detiene allá a lo lejos, y sale esa mujer, corre. Y yo digo: ¿y esta mujer está loca? Y vino y se arrodilló de mí: Padre, perdóneme. Padre, no puedo dormir. Ay, Padre, qué malos sueños yo tengo. Qué espanto tan horrendo. Yo cierro los ojos y veo a mis 2 criaturas que yo maté. Un dolor, un sufrimiento incontenible. Y recuerdo que en Italia conocí una señora que hacía 60 años
había abortado cuando tenía 30 años. Y cuando la conocí tiene 90. Y tenía el dolor, decía ella, fresquecito de matar lo que iba a ser su cuarto hijo. Y esa mujer viajando a todos los santuarios de Europa, Mariano y cuanta cosa, y el Vaticano, buscando paz y sosiego. Hermanas y hermanos, 60 años de dolor y sufrimiento. Es decir, el que se mete al mar del aborto, y lo digo, no para que el que lo ha hecho se sienta mal, sino para que el que lo ha hecho se arrepienta y el que no lo ha hecho que no lo haga. Porque una vida siempre es una bendición. Bueno, recuerdo estando en una comunidad que la directora, la hija de la directora del liceo de ese lugar, salió a estudiar para la capital y salió embarazada, llegando a la universidad. Era hija única. Ay, esa mujer, la mamá de esa muchacha que salió embarazada, qué dolor, qué sufrimiento, qué depresión, qué dirá la gente. Pues la muchacha tuvo su hijo y le llevó el niño a la abuela, le llevó el niño a la mamá de ella, para ella seguir estudiando. Y después, yo que la había visitado en la depresión porque su hija había quedado embarazada, ahora la visitaba y bebía la alegría y decía ella, este niño es la alegría de la casa. Siempre una vida es una bendición. No te metas al mar del aborto. Piensen ustedes lo que se meten al mar de los casinos. Te alejas de Dios, te pusiste a jugar en los casinos, pierdes hasta el alma. Una vez un agente, un coronel del ejército, ¿verdad?, jugando en un casino, y cuando no tenía nada, jugó a su propia hijita, la empeñó, la hipotecó y perdió, y tuvo la hijita que quedarse para él salir a buscar dinero y rescatar a su hija que la había jugado. Cuando te agarra el vicio, ese mar de los casinos, de esos juegos en los casinos, en esos hoteles y esas cosas, de ahí no te sale hasta que sale desbaratado. Hay mucha gente que fueron ricos y se pusieron a jugar. Gente que se han sacado dinero en la lotería y se pusieron a jugar en los casinos. Y ahí quedó todo. Es un mar que acaba, destruye, ahoga y mata, arruina. No pensamos la tentación de la curiosidad. Por ahí es que comienza, ¿verdad? La curiosidad. Deja ver a qué sabe esto. Y cuando nos metemos no podemos salir. Pensemos nosotros el mar de la droga. Pero yo fumo droga. Ay, yo estoy comenzando ahora, pero eso lo hago yo cuando yo quiera. Sí. Al principio es así. Tú lo dominas cuando tú quieras, y yo ahora, y dentro de un mes, y después cada 15 días, y después semanal, y después diario, y cuando llega ella no puede salir. La gente se mete a la droga más que curiosidad, es por bruto, porque tú no ves la gente que están metidos en eso, en qué acaban, en qué terminan. Eso es una cosa impresionante. El mal olor de la mayoría de tantos jóvenes. Eso no es nada. Y hieden a diablo es. Ni un perro muerto hiede más que una gente cuando está fumando esa desgracia, esas asquerosidades, ¿verdad? Entonces ya después que viene que se meten a eso, ¿cómo salir de ahí? Solamente Dios te saca. Solamente Dios pudo sacar a Jonás del mar. Mientras más remaban la gente, más lejos estaban de la playa y de la orilla. No había manera. Cuando te metes al pecado, solamente te saca Dios. Por eso, hermanas y hermanos, adentrémonos a la gracia de Dios en la iglesia. La fe se vive en la iglesia. La fe no es una cuestión de aquí, es una cuestión muy práctica, ¿verdad? De vivirla en los sacramentos. Los sacramentos son canales a través del cual Dios nos da su gracia, ¿verdad? Es ahí donde se vive y se
retoma la gracia y la fuerza para salir del mar en el que el pecado nos hunde, ¿verdad? Pensemos nosotros el mar del alcohol, el mar del alcohol. Cuando la gente se aleja de Dios a beber alcohol, ay, son traguitos, sí. Todo el que tú ves podrido en el alcohol, comenzó bebiendo traguitos. Ellos son traguitos, yo manejo eso. Evitemos el traguito, la cervecita y la copita, para no meternos en el centro de gravedad del mar, ¿verdad? Donde están esos remolinos que nos tragan y nos hunden. Es decir, el pecado y el mar son muy similares. Muchos se meten al mar y quieren salir y no pueden y se mueren ahí. Pensemos nosotros la gran cantidad de hombres y mujeres jóvenes que han salido de Santo Domingo buscando el sueño americano por yola. Yo recuerdo una vez que un grupo muy grande de jóvenes de Rincón se metieron en una yola para Puerto Rico y todos se ahogaron. Y yo recuerdo pasando por ese pueblito más de 15 velorios en un solo día, en Rincón, La Vega. Yo me acuerdo un día funesto, ¿verdad? Entonces, pensemos nosotros el mar del consumismo, lo que se llaman compradores compulsivos. Todo eso sucede cuando estamos alejados de Dios, porque si tú tienes a Dios, tú no necesitas nada de eso. Pero nos alejamos de Dios y de algo hay que llenar el corazón. Pues nos metemos en esos ambientes peligrosos, en esos mares que nos absorben. Y cuando una gente se mete al consumismo, a la compradera compulsiva, usted oye historia que es espeluznante. De gente, ay, es que yo no me controlo. Es que si paso por una tienda tengo que comprar. Es que yo tengo tantas cosas, pero no me aguanto, no me controlo. Solamente Dios nos saca del mar en el que nos metemos cuando nos alejamos de Él. Entonces, miren, hasta ¿qué se convierte también en un vicio, en una adicción? Hasta las operaciones estéticas. Hasta eso es pecado. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Para qué para qué la gente se opera? ¿Para qué se hace operaciones estéticas? ¿Para que su cuerpo sea más templo del Espíritu Santo? No, sino para revivir las dimensiones sensuales. Y el cuerpo no lo ve muchas mujeres como templo del Espíritu Santo, sino como templo del placer. Déjame ponerme que por donde yo pase todos los hombres me vean, todas las miradas recaigan sobre mí. Y de ponerme unas ropas y unas cosas, hermanas y hermanos, eso se convierte en un vicio. Después que una mujer se hace una operación, ya no quiere detenerse. Yo tengo que arreglarme esto y me voy a arreglar esto. ¿Y cuántas mujeres encuentran la muerte en eso? ¿Cuánta gente encuentra la muerte en eso? No es que yo no le hago daño a nadie. Eso es lo que se llama el relativismo moral. Yo no le hago daño a nadie, ¿verdad? Lo importante es que yo me sienta bien y que yo me vea bien y que yo qué sé yo qué cosa. Si tú tienes a Dios, tú te sientes bien, tú no necesitas más nada. Pero la carencia de Dios despierta en nosotros unas insatisfacciones que queremos llenarla de tantas maneras. Incluso, oigan que se convierte en un vicio. Oigan esto. Encontrarnos al otro gordo. Hay gente que se pone a hacer ejercicio y rebaja unas cuantas libras y ya de ahí para allá todo el mundo está gordo. Y es de muy mala educación usted ponerle la mano, ay mira, pero tú estás gordo, ay pero tú qué yo qué cosa. Y hay gente que se encuentran a todo el mundo gordo. Eso es un vicio. Porque lo que importa del otro no es que esté gordo o flaco, es la persona en sí. El ser humano es imagen y semejanza de Dios. Pero un vicio es solamente mirarle la barriga y tú a todo el mundo encontrarte gordo. Una señora, amiga mía en Puerto Rico, tenía una hija
Y esa hija, un día llegué yo a Puerto Rico y fui a su casa. Y ella me dijo, ay padre, mi hija se está muriendo. Fuimos al médico hoy, dijo el médico que como mucho 3 meses de vida. Y entonces, al otro día, eso fue sábado en la noche, el otro día, tempranito a las 7, ya la ambulancia estaba ahí y se había muerto la hija de esa amiga mía. Y yo le dije, ¿y qué mató a esa muchacha? Y me enseñó una mesa llena de medicamentos, medicamentos naturales. Una mesa llena de cuantas cosas para rebajar. Esa muchacha se metió en una situación psicológica que ella todo el mundo, tú estás gordo, tú tienes que comprar tal cosa, tú tienes que estar como yo, en tal parte venden cosas naturales. Y ella empezó a beber cosas naturales, bebe cosas naturales, bebe cosas naturales. Y eso se le convirtió en una úlcera en el estómago y de ahí pasó a un cáncer. Cuando la abrieron para operarla, no había que operar, estaba podrida. Y eso la mató, esa adicción de encontrar, tú estás gordo. Y hay gente que nada más habla de eso. Y hay gente que tú llegas a su casa y lo primero que te miran es la barriga, como si eso fuera la parte esencial tuya. Y eso es un vicio. Ay, tú sí estás gordo y tú tienes que rebajar. Y tú, déjalo otro como es, tranquilo. ¿Verdad? Cuestión de salud. Si son amigos y en conversación de amistad y confianza sale el tema que tú puedas recomendar. Pero se convierte en un vicio, en una adicción. Hermanas y hermanos, nos alejamos de Dios y nos metemos en problemas. Se alejó Jonás de Dios, se metió en el mar, se metió en un problema serio. Para eso nos alejamos de Dios, para meternos en problemas. Nadie se aleja de Dios para meterse en un lugar de paz y armonía. Nos metemos en el problema, no nos alejemos de Dios, acerquémonos a Dios. Y que por intercesión de la Santísima Virgen María y todos los santos, el Señor nos colme de sus bendiciones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga y reciban todas las bondades de lo alto. Amén.